días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencerlas tú. Y entramos en un momento en nuestro programa que hemos denominado Voces del Mundo, en un especial que estamos produciendo aquí desde FM Info Villegas, conjuntamente con Salou España, allí nuestra productora Claudia Brime, que nos ha permitido en todo este tiempo de confinamiento poder hablar con personas de todo este planeta, podemos decir, porque es innumerable la cantidad de países que hemos recorrido en los 5 continentes, que hemos hablado con personas de distintas profesiones y que, más allá de conocer su vida y que nos cuentan, ¿no?, hoy en estos tiempos de pandemia, que en la pregunta final siempre hacemos la misma, ¿no? ¿Cómo afectó este tiempo de confinamiento en su vida, en lo personal, en lo profesional, en lo económico? Para el día de hoy, vamos a estar charlando con Núria Prada, quien es escritora catalana, nacida en Barcelona. Se licenció en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona y se dedicó a la enseñanza. Forma parte del grupo de teatro Ojo de Buey de Sant Esteve Rovires. Publicó su primer libro de literatura infantil y juvenil, Sol de Invierno, en 1995, al que siguieron más de una treintena de títulos y la novela La Nova de la Biblioteca en el año 2014, que ha sido premiada en muchas ocasiones como al premio Ferran Canyameres, Carmesina, Ciudad de Olot, Premio Reconocimiento Cultural de Baix Llobregat, Anna Canales Mestre, Premio Carmalani por el fomento de la lectura. En el 2020 ganó el premio Ramon Llull con Toda una vida para recordar, ambientada en Estados Unidos en los años 30 y que gira en torno a los dibujos animados. Sus más de 50 libros, contando nubes, El aroma del tiempo, Sueños a medida, Una vida para recordar y otros. Con quien vamos a dialogar en el día de hoy, tenemos esta presentación que la queremos compartir con vos, Núria, y con todos. Ahí va. Saludos desde Barcelona, Walter, y a todos los oyentes de Info Villegas. Soy Jordi Milian y dirijo desde hace más de una década el portal literario L'Illa dels Llibres. Un placer hablar con vosotros y hablar con Núria Pradas, una escritora que conozco y que sigo desde hace muchos años, que os la recomiendo. Ha publicado más de 50 libros, entre novelas infantiles, juveniles y para adultos. Toda una vida para recordar es su última novela, que consiguió uno de los premios de más prestigio, el premio Ramon Llull. De hecho, Núria Pradas, en el momento de ganar este premio, aseguró que para ella era un reconocimiento al esfuerzo de muchos años. De hecho, muchos años escribiendo novelas. La última, Toda una vida para recordar, interesante, y os la recomiendo porque es una novela que nos habla del proceso de producción de películas como Blancanieves o Dumbo en los años 30. Es el escenario de esta nueva novela, protagonizada por una joven Sophie Simmons, que llega a los estudios Disney procedente de Nueva York con ganas de triunfar como animadora. Sophie tendrá que luchar y hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Núria Pradas es una escritora todoterreno, que sabe conectar con sus lectores, con novelas con personajes muy potentes, suelen ser, eso sí, mujeres muy fuertes y que luchan para cumplir sus objetivos y sus sueños. De hecho, Núria Pradas ya ha conseguido su objetivo de ser una gran escritora. Disfruta escribiendo, pero también documentándose para sus novelas. No os perdáis en Argentina a Núria Pradas, os la recomiendo, os gustará, seguro. Muy bien, bueno, con esta presentación yo los saludo desde Argentina. Gracias, Núria, por recibirnos y charlar con nosotros, ¿sí?, en nuestro programa Voces del Mundo. Sí. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, que es un placer enorme. Bueno, te pregunto, y como para conocerte un poco más, que la presentación ya nos dio un gran panorama, ¿no? ¿De dónde eres? ¿De dónde nos estás hablando?
Bueno, yo soy de Barcelona ciudad, de Barcelona capital, pero ahora vivo a unos 30 kilómetros en un pueblo pequeño que se llama San Esteve Sesrovires y os hablo desde aquí, es decir, muy cerquita de Barcelona y al pie de la montaña de Montserrat, que seguro que muchos de vosotros habéis visto en fotos, ¿no? Esta montaña mágica que tenemos en Cataluña. Ujú. Paisaje maravilloso, ¿no? Sí, sí, es un pueblo muy tranquilo, con muchas viñas, producimos vino y muy tranquilo, sobre todo en estas épocas en que las grandes ciudades pues ha sido difícil vivir. Ujú. ¿Tu infancia ha sido allí? Decías, bueno, de Barcelona. ¿Cómo fue tu infancia? ¿En dónde? En Barcelona. En Barcelona. Bueno, Bien. en Barcelona, sí, en Barcelona me crié allí, estudié allí. Yo creo que he vivido en varias poblaciones. Creo que viví en Barcelona hasta, no sé, los 20 y muchos años o un poquito más. Y luego pues cada vez he ido viviendo en pueblos más pequeños. Bueno, muy bien. Buscando la paz, la serenidad de los pueblos. Sí, sí, la tranquilidad en un trabajo como el mío, pues el silencio, la tranquilidad, el poder salir cuando te apetece a la calle y enseguida estar en el campo, ¿no? Enseguida estar entre árboles, pues siempre es muy de agradecer, la verdad. Bien. Bueno, eres filóloga catalana. ¿Te has dedicado a la enseñanza durante cuánto tiempo? 23 años. Yo estuve 23 años en la misma escuela y en esos 23 años pues ejercí mi vocación, porque de hecho mi vocación, para eso estudié filología, era enseñar lenguas, sobre todo literatura catalanas, pero empecé a escribir y la cosa pues fue adelante y hubo un momento en que tuve que escoger entre un trabajo o el otro, porque los dos a la vez era bastante complicado de combinar. Ujú. Y yo creo que ahora debe hacer unos 10 o 12 años que me dedico solo a la escritura. Bueno, pero también formas parte de un grupo de teatro Ojos de Buey. ¿Cómo se conforma ese grupo teatral y actúan a nivel local o llevan sus espectáculos a otras localidades? ¿De cuál formas parte? Sí, no, este grupo ya existía aquí en el pueblo cuando yo llegué. Siempre me ha interesado el teatro, de hecho es teatro amateur, por lo tanto lo que hacemos... Yo ahora hace un par o tres de años que estoy como de baja del teatro porque es que no llego a todo, pero bueno, los compañeros son de aquí el pueblo, siempre los sigo y la verdad es que lo que se hace es preparar obras de teatro en las que he actuado y también he dirigido y sí, hacer bolos por distintos pueblos donde donde se ofrece a nivel amateur espectáculos teatrales. Ya te digo que ahora, pues por desgracia no puedo dedicarme a todo, pero sí, han sido bastantes años con el teatro, sí. Bueno, eres una escritora muy reconocida, ¿no? Te pregunto, ¿quién te presentó? ¿Lo reconociste? ¿Te diste cuenta quién era? ¿Que nos dio un panorama realmente en tan poco tiempo de tu carrera? Sí, Jordi Millán, nos conocemos hace tiempo. Él lleva un blog en el cual es una plataforma para todos los escritores de aquí, tanto en catalán como en español, da igual. Y siempre está atento a las novedades, a las entrevistas. Ahora aún no hace ni un mes, me presentó aquí en mi pueblo, en San Esteve, porque por causa de la pandemia no habíamos podido hacer la presentación antes y entonces le pedí a él que me presentara y bueno, fue un placer y un acto lleno de ternura. Quiero mucho a Jordi porque pienso que dedica parte de su vida de una manera completamente altruista a la literatura y siempre podemos contar con él. Bueno, ¿y cuándo comienzas a sentir que querías dedicarte a ser escritora y cómo fue que te formaste? Mira, fue una cosa muy lenta y muy casual y se dio dentro de la escuela. Es decir, el hecho de estar yo con jóvenes
de siempre tener la literatura pues como una parte de la enseñanza, ¿no? Porque es lo que yo enseñaba, pero es que yo creo que los jóvenes deben aprender leyendo. Esto me llevaba a hacer muchas lecturas, a recomendar muchas lecturas. Luego fundé un pequeño grupo de teatro en la escuela y también montábamos obras de teatro, y ahí empecé a escribir, porque había pocas obras de teatro para los jóvenes. O sea, hay muchas para gente mayor, pero pensadas para ser representadas por jóvenes, muy pocas. Y entonces, pues ahí, mira, casi sin darme cuenta, empecé con una obra de teatro, luego con una primera novela que presenté a una editorial, y pensé, bueno, pues no va a pasar nada porque no te la van a publicar, pero se publicó y no paré, es que no he parado nunca. Es decir, mi formación ha sido como escritora absolutamente autodidacta y basada en las lecturas y en los años de profesorado, creo yo. Uh-huh. Y luego ya, al cabo de unos años de escribir para jóvenes, pues gané un premio, y la misma editorial me propuso escribir para gente adulta, y entonces pensé, bueno, es un nuevo reto, vamos a intentarlo, y de ahí nació la Noia de la Biblioteca, que bueno, fue la primera obra, como has dicho antes, en el 2014 para adultos, y ahora combino las dos literaturas, la literatura para adultos y la literatura para jóvenes. ¿La primera novela fue dirigida a jóvenes? Sí, durante años solo me dirigí a jóvenes, ¿eh? Yo creo que del 95 al 2014, son años, estuve dedicada únicamente a la literatura para jóvenes. Tampoco tenía un interés especial en escribir para adultos, pues porque, no sé, pensaba que mi vocación era escribir solo para jóvenes y no lo había intentado. Y fue un poco así, un poco me tuvieron que obligar. Yo pensaba, no sé lo que les voy a contar a los adultos, para los jóvenes ya he aprendido un poco, pero para los adultos igual no me sale bien, ¿no? Y sí, con esta primera novela pues abrí un poco camino. Luego vino Sueños a medida, que es una obra que se ha traducido a 14 lenguas, estoy muy contenta. Y luego El aroma del tiempo, y ahora finalmente esta última novela, Toda una vida para recordar, que ha sido galardonada con el premio Ramon Llull, que aquí dentro de la literatura catalana pues es muy importante. Estoy muy contenta. Bueno, yo supongo que para quienes escriben tiene mucho que ver, y hay una similitud también con los músicos. Cuando llega el momento de la composición para los músicos, cuando llega la inspiración para los que escriben, hay día, hay noche, puede llegar en cualquier momento. Vos, en lo personal, ¿necesitas silencio? ¿No te molesta la música si está? ¿O en qué momento escribís? A mí, yo me tomo la literatura y la escritura como un trabajo muy disciplinado, y escribo todo el día. Ahora, precisamente, pues cuando habéis llamado estaba en ello, estaba escribiendo y haciéndome un lío con una escena que no logro resolucionar de ninguna manera, ¿no? Ya se solucionará. Pero yo escribo durante el día, tengo un horario de escritura, es decir, nunca espero que hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor. Hoy pues es un día que me está costando, supongo que por la calor que tenemos aquí, pero escribo todo el día. Ahora, necesito un silencio absoluto. Ya, como antes te comentaba, vivo en un sitio muy tranquilo y me encanta la música, pero la música en algunos momentos para repasar, cuando no estoy tan concentrada, pero cuando estoy escribiendo no puedo, es que me molesta todo, me molestan los ruidos, me molesta que haya un televisor encendido aunque esté lejos. Soy muy maniática y escribo en absoluto silencio, pero escribo unas 7-8 horas al día. Y no siempre es escribiendo, a veces es consultando, documentándote, pero sí, trabajo una jornada laboral normal. Bueno, si yo te preguntara qué significa, ¿no? Para vos, ¿qué significa escribir? Hoy es gran parte de tu vida, ¿no? Es mi vida. A veces, el otro día, claro, con esto del premio me han hecho muchas entrevistas, y el otro día estaba leyendo una de ellas que
me encontré por casualidad y digo, a ver lo que dije, ¿no? Porque a veces te hacen una entrevista y luego ya no te acuerdas y cuando la lees dices, madre. Pero dije una cosa que puedo repetir, y es que la escritura a mí me da libertad para expresar mis sentimientos, mis angustias, mis alegrías, es decir, a través de unas historias que no son mías, que yo me invento, de unos personajes que, como este de Sophie Simons, que es la protagonista de Toda una vida para recordar, vivió otra época, pero que es una mujer que lucha y por tanto es una mujer que yo admiro, que su lucha para mí es importantísima para la lucha de las mujeres en todo el mundo. Pues a través de estos personajes y de estas historias yo me siento como muy libre, me siento muy feliz de poder dedicarme por entero a una profesión que me encanta y sí, es lo que dices, la escritura hoy en día es mi vida. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Nuria Pradas, desde San Esteban, ¿sí? Que es un pueblo muy cercano a la ciudad de Barcelona. Ella es escritora. Y si te pregunto, ¿qué autores clásicos y contemporáneos te han influenciado como escritora, Nuria? Aquí en Cataluña, yo leo muchísimo y leo un poco de todo, intento estar un poco pues enterada de las novedades, pero también me gusta mucho releer a los autores con los que me he formado. Aquí en Cataluña tenemos una escritora, ya es una escritora del siglo XX, una escritora que nos ha dejado grandes obras, que es Mercè Rodoreda, y para mí ella es un camino a seguir, es la sensibilidad, es la poesía, bueno, yo primero como profesora intentaba dar, es muy conocida, a nivel ya de todo Cataluña y de toda España, pero la intentaba hacer leer a los alumnos para que se dieran cuenta de lo que es la auténtica literatura, y para mí siempre ha sido un referente. Pero claro, yo a veces sobre todo cuando escribo para jóvenes, pues cambio mucho de género. A veces es literatura histórica, a veces es literatura negra o policíaca, y entonces siempre intento escoger y leer dentro de este género y dejarme llevar un poco por los autores que realmente son buenos en este género, es decir, que de referentes habría mucho, ¿no? Pero claro, si me dices tu autora de cabecera, Mercè Rodoreda. Bien, o sea, como tu autora favorita, ¿no? Pero, ¿y tienes ese libro que te ha marcado, ese libro que lo cuidas, que lo mirás, que lo volvés a leer y releer, el que llamamos el libro favorito? Son libros favoritos, y esto me pasa mucho con muchas novelas, pero me pasa mucho con la poesía. Y yo no sé, por ejemplo, releo, siempre en la mesilla de noche tengo un libro de poesía y lo voy cambiando, y ahora, por ejemplo, tengo una época en que vuelvo a leer a García Lorca y vuelvo a leer a Machado y algunos clásicos, y también a otros poetas catalanes, y para mí la poesía me permite estos pequeños, ¿cómo diría?, aperitivos literarios, ¿no? Antes de irte a dormir, en un momento determinado, coger aquel poema que tanto te guste, volverlo a leer, volver a disfrutar cada palabra. Para mí la poesía es muy importante, y pienso que también para los novelistas es muy importante en la poesía de las palabras, y los grandes poetas pues me dan la oportunidad de disfrutar de las palabras. Uno de estos libros, bueno, investigando sobre vos, Nuria, se llama El aroma del tiempo, que es una gran novela sobre el fascinante mundo de los perfumes, ¿Nos podrás contar un poco sobre esta novela, Fascinante mundo de los perfumes? Sí. Sí, bueno, pues yo estaba aún escribiendo la novela anterior, que hablaba sobre una gran casa de modas que tenemos en Barcelona, que es Santa Eulalia. Y claro, del tema de la moda, pues buscando documentos y buscando información, pues
me encontré con información sobre los perfumes y aprendí o me enteré de cómo había llegado el perfume a Europa, desde Florencia a París, a través de los Medici. Bueno, que pensé que era un tema muy, muy, muy bonito para hablar, que era un tema... A mí siempre me gusta aprender cosas, porque entonces pienso que si yo las aprendo y las cuento, también habrá mucha gente que las aprenderá, ¿no? Y esto es muy enriquecedor. Y entonces ya cuando me puse con esta novela pensé, sí, quiero escribir una novela sobre el mundo del perfume, perdón, buscando un poco la época más adecuada, la que me gustaba más. Volví al siglo XX, que es un siglo para mí, es una época riquísima y que siempre me da temas, y me centré en el momento en que nace un perfume que evidentemente no necesita presentación, que es Chanel número 5, ¿no? Y en ese momento en que nace Chanel número 5 es un momento en que el perfume deja de ser un lujo absoluto al alcance de muy pocos y se democratiza, porque entra en juego un poco la química, los elementos químicos que hacen que la elaboración de perfumes sea más barata que antes. Y digo barata, ya sabéis que un perfume no lo es, pero es que antes de eso era mucho más caro. Y bueno, y en aquel momento en que entra en juego Coco Chanel, su genio, su gran personalidad, no es una novela sobre Coco Chanel, pero sí que es una novela sobre unos personajes que están siempre relacionados con este perfume. Con Chanel número 5 es la historia de un perfumista entre las dos guerras mundiales. Me gusta mucho el toque histórico en las novelas, que intenta ser un gran perfumista en una época pues muy convulsa, muy difícil, entre París y Barcelona. Para documentarme estuve en Grasse, para informaros un poco. Grasse es un pueblo de la Provenza francesa dedicado durante el siglo XX absolutamente a la elaboración de perfumes. Tienen una gran materia prima y entonces pues había muchas fábricas de perfumes. Bueno, y todo esto fue una experiencia riquísima que me enseñó muchísimas cosas y de ahí nace El aroma del tiempo, esta novela sobre Chanel número 5 y sobre un perfumista, que es la única novela que tengo con un protagonista masculino, para que luego no diga la gente. y bueno, es una novela que me satisface. Aún hay muchísima gente que me habla de ella y que pienso que ha gustado. Bueno, muy bien. Hace instantes me mencionabas Toda una vida para recordar que es tu último libro, que habías recibido el reciente premio Ramón Llull, ¿no? ¿Cómo nace esta novela? ¿En qué se basó tu fuente de inspiración para recibir para que luego, ¿no?, el galardón del premio? Sí, bueno, este libro es muy divertida la historia, porque yo sobre dibujos animados, sobre la factoría Disney en sus principios, en los años 30 a 40, pues no tenía mucha idea, pero sí que tenía una hija, mi hija pequeña, que es ilustradora y ha estudiado animación. Y bueno, esto cuando empecé con esta idea, o cuando ella empezó con esta idea, pues ella aún vivía en casa, ahora hace poco que se ha independizado, y ella me decía: a ti que te gustan las historias con mujeres fuertes, con mujeres que luchan, tendrías que saber que las mujeres en el mundo de la animación tuvieron que luchar mucho, porque la animación era un mundo auténticamente masculino. Y bueno, yo pensé, este tema es muy difícil porque todo el mundo es muy técnico, tienes que explicar muy bien toda la animación, todo el proceso, pero claro, poquito a poquito pues me fui adentrando en el tema y bueno, así nació la novela. Estamos hablando con Nuria, realmente la pasión en tu relato, ¿no?, hace que serás una escritora brillante, ¿no? La pasión así lo refleja. Pero ser mujer a veces lleva una carga bastante grande de responsabilidades, Nuria, ¿no? Cuando la mujer a veces se ve sola, tiene que trabajar, educar a sus hijos y llevar un hogar, ¿no? ¿Cómo has llevado tú personalmente la tarea de escritora? ¿Cómo has combinado esa profesión con tu vida personal?
Bueno, con mucha ayuda, porque con mucha ayuda y con mucha comprensión por parte de toda la familia, porque mis hijos aún se acuerdan, pues, y yo también me acuerdo, pero ellos se acuerdan más de que durante años mis vacaciones, claro, cuando yo trabajaba en la escuela y además escribía, solo podía escribir durante las vacaciones de verano. Entonces, mis vacaciones siempre eran, pues, estar en la montaña con mis hijos, con mi familia, pero ellos se iban de excursión, se iban a la piscina y yo me quedaba escribiendo, ¿no? Y esto durante años, que fue una de las causas por las que pensé que realmente debía escoger entre la enseñanza y la literatura, porque era agotador de otra manera, ¿no? Y claro, si no hubiera habido esta ayuda, si no hubiera habido alguien que de vez en cuando te pone la comida en la mesa y dice, va, que he preparado una tortilla, que vamos a cenar, pues es muy difícil, porque es un trabajo muy absorbente, no es un camino fácil, que te publiquen es difícil, a veces las exigencias editoriales en cuanto a fechas de entrega, por ejemplo, también son exigencias que aunque tú ames la literatura, que seas que estés muy apasionado por tu profesión, pues no deja de ser que tienes unas fechas para entregar, una serie de exigencias que a veces, como todas las profesiones, es que no, en eso no es diferente. Y yo creo que si yo hubiera tenido una familia que no lo hubiera entendido, que no hubiera estado ahí, que no me hubiera ayudado, pues hubiera sido mucho más difícil, por no decir casi imposible. Nuria, un escritor, ¿no? ¿Cómo hace para dejar la etapa de un libro y comenzar en la inspiración de otro? ¿Cómo cerrar, ¿no? Una etapa y comenzar la otra. Es como que uno está dejando un hijo que nace y se consolidó, pero tiene que luego tiene que atender al otro, ¿no? ¿Cómo es esa etapa en el escritor? Es dura, yo estoy en ello ahora, porque claro, pensad que Toda una vida para recordar salió en marzo, además cuando salió se declaró la pandemia, es decir, que todo el trabajo que teníamos que hacer de presentaciones, de promoción de la novela se suspendió, y entonces aún estoy... Claro, hemos ido recuperando alguna cosita, pero poca, porque por ejemplo, ahora en el mes de julio teníamos presentaciones, hubo un rebrote, se tuvieron que volver a cancelar. Bueno, estamos, ya no hace falta explicarlo, ¿no? Estamos todos así. Pero yo aún no he abandonado este proyecto. Yo creo que aún ahora, cuando empecemos en septiembre, a ver cómo van las cosas, pero tendríamos que seguir promocionando el libro, y sobre todo esos personajes que yo he ido creando a lo largo de un año, pues aún están conmigo. Y entonces es un periodo en que sí que tengo ideas, pero no puedo aún empezar otro proyecto porque no he cerrado este. Es exactamente lo que tú decías. O sea, no debes cerrarlo, debes presentarlo, debes pensar, bueno, este proyecto ya pertenece a los lectores y yo ya soy libre para empezar otra cosa. Y si no es así, entonces cuesta mucho centrarse en otro proyecto. No porque no tengas tiempo, sí que tengo tiempo y realmente ahora estoy escribiendo una novela juvenil, pero pensar en una nueva novela para adultos, no, porque aún esta no ha terminado su camino. Muy bien, Nuria, todos tus conceptos, ¿no? Qué interesantes. Y voy a aprovechar para preguntarte cosas como el rol de mujer, ¿no? Nos interesa tu opinión. Primero, por ser mujer, y segundo, por escribir la vida de una mujer, ¿no? Con todos los obstáculos que se presentaban en otros años. ¿Tú piensas que el machismo está superado en el mundo? ¿O en ciertos países, ¿no? Como Argentina, España? Yo creo que no, porque entre otras cosas a niños y niñas los educan en un cierto machismo aún, que se suaviza con los años. Pero yo, por ejemplo, lo veo más claro con el ejemplo de Toda una vida para recordar, que como os contaba, fue mi hija Claudia quien me dio la idea de esta novela, y yo le preguntaba en muchas conversaciones que tuvimos, de hecho fue una buena excusa para hablar madre-hija, ¿no? Yo le preguntaba, pero bueno, desde los años 30, 40, en que las mujeres no
podían animar hasta hoy día, las cosas deben haber cambiado mucho. Y él me decía, sí, han cambiado mucho. Hoy en día tú ves una película de dibujos animados y en los créditos aparecen muchas mujeres que antes no se les permitía animar. Pero en cambio, en los lugares directivos, en las grandes empresas de animación, no hay muchas mujeres aún. Es decir que, en resumen, esto da a pensar que estamos en un proceso, que estamos en ello, que ha habido pasos hacia adelante, pero que de vez en cuando también hay pasos hacia atrás. Y que todo se debe a una educación muy patriarcal en la que estamos todos, tanto hombres como mujeres, educados, ¿no? Y también las mujeres a veces tenemos esta imagen un poco de sumisión, y según en qué ambiente, según qué educación se le ha dado a la mujer, pues piensa que su lugar en el mundo es uno determinado, el que le han enseñado. Y esto cuesta mucho y esto es muy lento y esto, como te decía, pues son 2 pasos adelante y a veces uno para atrás, ¿no? Pero estamos en ello, estamos en un proceso que, sobre todo cuando se habla de feminismo y hay estas luchas ahora para saber si, bueno, esta es feminista, esta no lo es, pero ¿qué es ser feminista? Yo creo que hablar de ello es un señal de que algo se mueve y esto es bueno, ¿no? Que no quiere decir que nos hallemos en la igualdad de géneros, pero bueno, pasito a pasito, ¿no? O sea, que ¿crees que hay una sociedad feminista? ¿Crees que la mujer sigue sufriendo acoso? Sí, que sigue sufriendo acoso. Aquí, yo no sé en Argentina cómo está este tema, no lo sigo, pero aquí solo en Cataluña el número estamos en el mes de agosto y el número de asesinatos de mujeres ya es escalofriante, es decir, hay acoso. Hay muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas y esto quiere decir que el problema persiste. Yo creo que es un problema a nivel mundial, pero claro, yo veo los datos de aquí y pienso, madre mía. Bueno, como para cerrar este tema, ¿no?, que entramos aquí, ¿crees que el machismo es fruto del capitalismo o tiene algo que ver con la homofobia? La pregunta es complicada, ¿no? Pero yo pienso que esto ya debía existir antes del capitalismo y que es un problema más de educación y de educación en diversas civilizaciones y no sé tanto del tema como para decirte, bueno, pero el capitalismo ha ayudado. Quizás sí, pero yo creo que esto viene de muy lejos de un concepto de género que nos han enseñado a considerar distintos y que hay un género que tiene una supremacía sobre el otro ahora, antes y en muchas civilizaciones. Lo difícil es encontrar una civilización en que sea al revés. Esto es muy difícil. Bueno, ¿tú eres una escritora que te decanta por las nuevas tecnologías, Nuria? Sí. Ya no solo como escritora, sino como lectora. A mí me gusta el libro de papel, evidentemente, y soy casi una coleccionista de libros, pero también leo mucho con el iPad y leo mucho ebook, porque pienso que a veces pues yo necesito muchos libros a veces de consulta y a veces pues es más práctico, sobre todo cuando vas de viaje. Cuando vas de viaje, en vez de llevar 4 libros en la maleta, te llevas el iPad o el lector y entonces es mucho más cómodo, ¿no? Y no se me cae ningún anillo por leer en una pantalla, quiero decir. Ahora, si me dices qué prefieres, pues prefiero el papel. Sí. Bueno, en mi caso, en lo personal también, el papel en todo, en diarios, en libros, en todos, una cuestión también de generación, pero también la adaptación a estos tiempos. No me cuesta leer un libro en una tablet, por ejemplo, me es casi imposible. Yo creo que, bueno, es una cuestión de adaptación, como tú dices, ¿no? Sí, bueno, como escritora también, yo supongo que muchos compañeros escritores, a veces, claro, lo que nos hemos tenido que acostumbrar, porque tú imagínate lo que es imprimir una novela que has escrito de 400 páginas para corregirlas, ¿no? Entonces, a veces es mucho más fácil corregirla sobre la pantalla.
al principio me costaba mucho, pero luego te adaptas y ves que el ahorro en papel, por ejemplo, pues es muy importante, ¿no? Y al principio pensaba, no, yo si no lo veo sobre papel no voy a ver, no voy a poder corregir, y sí que puedes, luego te adaptas, y además la relación con la editorial siempre es así, es decir, nunca te envían las pruebas editoriales en papel, sino te las envían también ya por online, y entonces vas corrigiendo sobre pantalla y te acostumbras al final. Bueno, Nuria, tienes más de 50 libros, 50 libros, y con mucho éxito. En algunos de ellos hay una historia real detrás. ¿En alguno de ellos narras algún rasgo de tu propia vida? No, biográficamente no, porque siempre para mí la literatura es muy importante la creación, la imaginación, que también una novela biográfica es creativa, no digo que no, pero no me ha interesado nunca. Lo que pasa es que, claro, a veces la gente que me conoce bien y la gente pues más próxima a mí siempre me dice que en mis libros me reflejo, de alguna manera esto es inevitable, o sea, escribes tú y escribes con tu manera de ser y de ver el mundo, ¿no? Pero lo más próximo a la realidad yo creo que son las novelas históricas, también con esta última, la de los perfumes, Toda una vida para El aroma del tiempo, o la última. Todas las novelas que he escrito para adultos tienen un fondo histórico, y entonces este fondo histórico está muy documentado y es real y es lo que más se aproxima a la realidad. Pero esto no quiere decir que yo como persona pues me ponga en primera fila de mis novelas. No lo hago nunca. ¿Cuál es tu libro el que más repercusión ha tenido, y cuál es tu niño mimado de esta cantidad de libros que has escrito? Pues hay bastantes y me cuesta escoger. Yo diría que ahora te empezaría a hablar de no uno, sino de 5 o 6, ¿no? Pero bueno, para resumir, yo distinguiría entre novela juvenil y para adultos. En novela juvenil, fíjate que al que le estoy más agradecida es al primero. Al primero era una novela de ciencia ficción titulada Lior. Y esta novela ha vendido 25 ediciones, que es una cosa pues muy, muy difícil de conseguir, y estoy muy contenta con esta novela. He estado en institutos, en escuelas, tiene 20 años y se continúa editando. Yo creo que ya es un poquito como un clásico juvenil. Y para adultos pues me cuesta mucho, porque La noia de la biblioteca fue la primera y por tanto le estoy agradecida, pero yo creo que si la que más cariño veré a partir de ahora es Toda una vida para recordar, porque se ha llevado un premio, y se ha llevado un premio gordo, y entonces pues es como un poco la niña de mis ojos ahora. Siempre me pregunté con un escritor, ¿no? ¿Cómo es el momento de la primera frase? Y de allí despega todo, ¿no? Toda una inspiración, una imaginación. Y seguramente cada libro lleva un tiempo real distinto, ¿no, Nuria? Sí, lo que pasa es que también es diferente en novela juvenil que para adultos. Yo para adultos yo me guardo un año entero de trabajo, porque sé que entre documentarme, escribir y corregir voy a estar un año. Para jóvenes es un poco más corto. Pero esta primera frase es importantísima. Es ese momento tan comentado y tan conocido de la pantalla en blanco. Digo la pantalla en blanco porque antes era el papel en blanco, ahora es una pantalla en blanco. Y dices, bueno, pues vamos a empezar. Y entonces te aparece una frase que normalmente no toco demasiado, ¿eh? Es aquella primera frase que por algo ha salido, por algo está allá, y como tú dices, va a empujar detrás toda una historia. Es un momento muy, muy importante, como ese momento final de preguntarte, ¿realmente es el final que merece esta novela? Aunque tú ya lo tuvieras pensado, ¿es así como lo querías expresar? Son momentos bastante delicados, principio, final, bueno, toda la escritura, ¿eh? Pero estos momentos, son... Pero son ¿qué aparece primero, la historia o los personajes, Nuria?
Yo creo, en mi caso, aparece una historia, porque un novelista es un contador de historias. Entonces tú tienes que tener muy claro qué historia vas a contar. Y cuando tienes muy claro, por ejemplo, pongámoslo en un ejemplo práctico, Toda una vida para recordar, mi hija me habla de la animación de los años 30 y yo tengo claro que voy a hablar del papel de las mujeres en la animación en los estudios Disney en los años 30. Luego aparece, voy creando, voy figurándome, voy imaginándome a esa Sophie Simons, que va a ser la mujer que en la novela va a luchar para poder animar. A pesar de que el mismo Disney se negaba a contratar mujeres para animar, ¿no? O sea que primero es la historia, sin duda. Y que se te presenta más en lo personal, ¿no? Como escritora. ¿Qué presenta más con publicación? ¿Primera o tercera persona como narrador? Yo me siento más cómoda con las terceras personas. Para mí, bueno, yo creo que para todos, ¿eh? Los escritores es más fácil. Y la primera persona la uso, pero mucho menos, porque te limita mucho. O sea, cuando usas una primera persona, tu punto de vista sobre lo que pasa y sobre lo que le pasa al personaje queda limitado. O sea, te habla el personaje directamente y tú con ese punto de vista subjetivo que tú puedes tener detrás, que tú como autor puedes saber lo que hay en la mente del personaje, lo que hay en su corazón, lo que hay en su historia, queda limitado. Es el personaje que nos lo dice, tú no puedes hablar. Y esto a veces es muy costoso hablar así. Es un gran mérito poder hacer una novela en primera persona porque es difícil. Bien. Y antes de escribir, ¿te documentás? ¿Cómo lo valorás? Muchísimo. A veces la mitad del tiempo es documentación. Ya os digo que con El aroma del tiempo el primer paso fue un viaje, siempre que puedo. Por ejemplo, no en Toda una vida para recordar no he viajado a Los Ángeles porque pensé que Los Ángeles de los años 30 tampoco lo iba a conocer y no es un viaje fácil para mí. Pero siempre que puedo, si viajo a los sitios de los que hablo, me documento bibliográficamente, leo mucha novela, leo mucho ensayo sobre la época y busco, evidentemente, siempre busco muchas imágenes, veo películas, por ejemplo, Toda una vida para recordar, años 30, 40, cómo se peinaban las mujeres y los hombres, cómo se vestían, revistas de moda. Es una época muy rica porque aprendes muchísimas cosas. Siempre guardo la documentación, siempre tengo carpetas y carpetas llenas de documentación. A veces pienso que algún día me van a echar de casa, ¿no? Y sí, porque es exagerado. Y a veces, pues, con esto pasas 5 o 6 meses, ¿eh? Claro. Es muy lento, Claro. muy lento y muy enriquecedor. Y un paso que yo no creo que pudiera empezar, esto que decíamos antes de la primera frase, el primer ataque a la novela, no es posible si no tienes esta base donde descansar la historia, ¿eh? No es posible. Bien. Bueno, para los lectores que aún no conocen tus libros, para quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Qué destacarías de ti como escritora? ¿Por qué el lector debería elegir a Nuria Pradas? Qué difícil. Pues no sé, si se trata de un lector adulto, bueno, yo creo, vamos a ponerlos todos juntos, porque no debo hacer distinciones entre lectores adultos y jóvenes, porque son lectores. Yo creo que si una cosa tengo muy clara y me gustaría que mis lectores supieran, es que hay en mí un gran respeto hacia el lector, que mi trabajo se basa en esto, en documentación y en explicar historias comprobadas, que una historia, aunque es a veces no a veces, sino siempre es una ficción. Estas ficciones las van a encontrar en un contexto real y que esto está muy trabajado porque siento un gran respeto hacia el lector. Y pienso que nunca hay que mentir, hay que inventar lo que pasó. Hay que inventar lo que no pasó, pero lo que pasó no. Y yo creo que esta es una de mis cualidades que muchas veces pues se me ha agradecido. Hay muchos lectores que me dicen, pero qué bien documentado, pero lo que hemos aprendido, y esto a mí me da una satisfacción total. Uh-huh. Bueno, ¿qué consejos le darías a los escritores de novela que desean que sus novelas
sean publicadas? ¿Algún secretito? ¿Por dónde ir? ¿Cómo lograr esa primera vez? Yo pienso, no sé cómo funciona en Argentina, pero vamos, supongo que es lo mismo en todas partes, pero a veces la vía de las editoriales es muy dura porque un editor tiene mucho, recibe muchos originales cada día y entonces el camino es muy largo y a veces pues te desesperas porque han pasado meses y meses y nadie te ha dicho nada. Yo empecé con un concurso literario y el concurso literario es más fácil porque aunque no lo ganes, sí que se leen la novela enseguida y entonces a veces las novelas que no quedan ganadoras, pero quedan bien situadas en ese concurso. Y ahora sobre todo estoy pensando en novela juvenil, pues entonces es una vía de entrada. Y luego sobre todo el consejo que siempre doy es que sean muy pacientes, porque es un camino muy largo. Es un camino muy largo y muy lento, incluso para los escritores que ya tenemos años escribiendo. Es lento porque a veces cuando ha pasado un año desde que tú has entregado la novela, 6 meses, 7 meses, 8 meses hasta que la ves publicada, ¿no? Y eso necesitas dosis de paciencia y de entender que es el camino normal en el mundo editorial. Si me preguntan, después de esta entrevista que te han conocido, ¿quién fue Nuria Pradas antes de ser una exitosa escritora y quién es hoy? ¿Qué digo, Nuria? Pues la misma, pero antes intentaba, yo creo que no he cambiado nada, no, la literatura en todo caso, a mí es que he tenido la suerte en esta vida de tener 2 trabajos vocacionales y entonces como profesora yo me dedicaba a algo que me encantaba y como escritora también y esto me ha dado una cierta tranquilidad interior, una cierta, vamos a decir, bueno, la felicidad es algo que viene y va, ¿no? Pero una cierta tranquilidad de espíritu de decir, me levanto cada día para hacer algo que me gusta muchísimo y que es muy vocacional y que incluso he tenido que escoger porque no he podido hacer las 2 cosas a la vez, pero no porque no me gustara la que estaba haciendo, ¿no? Y esto yo creo que, bueno, han ido pasando los años, los hijos se han ido haciendo mayores, la vida te va cambiando un poquito, los puntos de vista también, pero yo creo que la persona es la misma, vaya, yo no me veo muy cambiada, ¿eh? Muy bien. Bueno, Nuria, tienes una sensibilidad especial, y realista, y más cuando te hacemos preguntas al hablar de la mujer. Te hago la pregunta del millón. ¿Qué debe hacer la mujer para que respete en su lugar tanto profesional como personalmente dentro de tu punto de vista? Para que la respeten. ¿Qué debe hacer la mujer para que la respeten? Es la pregunta. Claro. Desde su lugar tanto profesional como personal, ¿no? Vale, sí. Pues ser un ser humano completo, como un hombre, con sus contradicciones, con sus aciertos, con sus equivocaciones. No partir desde el punto de vista de me voy a comportar como una mujer, como me han enseñado que debo comportarme siempre como mujer, sino como me gustaría que se comportase cualquier ser humano. Yo creo que aquí está un poco la clave, no sé si, bueno, es mi pensamiento, todo el mundo ahora me pueden decir, bueno, pues esto qué quiere decir, no sé, pero yo creo que sí, que debemos hablar de seres humanos más que de hombres y mujeres y entonces es un poco más fácil entendernos. Bueno, estamos llegando al final, ¿no?, de esta entrevista. Te pregunto, ¿en estos momentos estás trabajando en algún nuevo proyecto? Preguntarte cuáles son tus propósitos literarios, ¿no?, para lo que resta de este año y el que viene. Sí. Bueno, ahora estoy terminando una novela juvenil porque, bueno, terminé Toda una vida para recordar, la presenté al premio, lo ganó, se publicó y ahora tocaba novela juvenil. De hecho, voy combinando las 2, ¿no? Las novelas juveniles con las de adultos. Pero esta novela la debo terminar ya, o sea, en septiembre la tendría que entregar, estoy ya al final. Y luego vendrá a pensar en un proyecto para adultos. Tengo varios, no me decido por ninguno, pero pienso que, como te decía antes, aún es pronto, aún tengo la última novela para promocionar, para
vivirla aún un poquito más antes de pasar a otro, pero bueno, yo creo que el año 21 será el año de escribir, de empezar a escribir o de empezar a documentarme sobre algo que será una novela que yo creo que puede salir en el 22, porque más o menos cada novela para adultos son 2 años entre una y la otra, y bueno, este es el camino de momento. Muy bien, Nuria. Bueno, la última pregunta, la que le hacemos a todos los entrevistados de este espacio que hemos denominado Voces del Mundo. ¿Cómo te ha afectado en lo personal, ¿sí? en lo profesional, en lo económico, esta pandemia, este maldito virus llamado COVID-19? ¿A ti cómo te ha afectado? Y tu reflexión final y tu mensaje para nuestros oyentes. Bueno, ha afectado muchísimo y no voy a dramatizar porque creo que hay personas que lo están pasando francamente mucho peor. Pero profesionalmente pues era una novela que claro tenía una promoción y tenía un futuro muy brillante con este premio y todo se ha parado. Esto quiere decir que económicamente lo vamos a sufrir el año que viene. Cuando vengan los derechos de autor se ha vendido menos de lo que se tendría que haber vendido. Personalmente esto ha sido como un duelo, ha sido una época de pensar, no se ha hecho realidad lo que esperaba, pero claro, te vas dando cuenta de que el problema es de otra magnitud. Y que puedes caer enfermo y que hay gente a tu alrededor que cae enferma y muere y que no nos salimos de este problema, que aún no... Aquí no estamos, en Cataluña estamos con unos rebrotes enormes ahora que nos hacen pensar cómo afrontar el mes de septiembre, la vuelta a las escuelas, la vuelta al trabajo después de vacaciones de tanta gente. Es decir, es una época muy difícil. Nos ha tocado vivir esto que en todo el mundo, además lo compartimos. Si algo compartimos, fíjate qué mal, ¿no? Si algo compartimos todo el mundo es una pandemia. y bueno, con cierta esperanza en que el futuro nos depare, si no un remedio total, si un poquito, pues una adaptación a este nuevo virus y a poder convivir con él, ¿no? Yo creo que tardaremos, que será una época de lucha, pero que también estamos todos en ello y sobre todo el mundo científico y el mundo pues que está luchando para encontrar un remedio. Yo tengo confianza plena en que esto va a suceder y mientras tanto pues intentar sobrevivir, ¿no? Un poquito a los males tanto profesionales como económicos que nos conlleva esta terrible pandemia. Nuria, el placer que ha sido escucharte realmente. Escucharte generas una paz y una tranquilidad que no sé si esto te lo han dicho, pero uno que habla con tanta gente, en lo personal hago unas 150 entrevistas mensuales y realmente ha sido un placer escucharte. Te mando un beso grande. Dios quiera que no sea la última vez que charlemos, que en la presentación de un libro, en la inspiración de un libro, que llamarte en alguna oportunidad, si así lo tramita nuestra productora Claudia Brim, así desde Salou en España, desde Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Te mando un beso grande, te agradezco mucho y hasta pronto. Yo os lo agradezco a vosotros, ya sabéis dónde estoy. Gracias también a Claudia por facilitar este contacto tan rico y tan positivo de poder darme a conocer un poquito a través de la radio en Argentina. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta muy pronto. Nuria Pradas, así con nosotros, ha formado parte de Voces del Mundo en esta enriquecedora charla de esta escritora. Yo si la tenemos allí a Nuria, me faltó una pregunta. ¿Te encontramos en redes sociales? Quienes quieren ver publicadas la tapa de tus libros, ¿alguna dirección? Sí. Sí, estoy en todas partes donde puedo estar. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en el Twitter, pero además tengo, de hecho estoy en un poco, es una página web que es nuriapradas.cat, donde están todos mis libros. De hecho es una página que voy a arreglar un poquito porque la tengo un poco descuidada, pero de momento simplemente poniendo nuriapradas.cat, CAT de Cataluña, pues encuentran todos mis libros hasta la fecha. Sí, estamos en contacto mundial. Muy bien. Ahora sí, hasta pronto, Nuria, un besito.
Muchas gracias, hasta siempre. Hasta pronto. Nuria Pradas, así pasó por Voces del Mundo, aquí en FM Info Villegas. Gracias, Claudia Arime, por la producción en Salou, España. Así, conociendo las voces del mundo en FM Info Villegas.